A lo largo de nuestra vida hemos escuchado infinidad de veces que nos convertiremos en lo que son o fueron nuestros padres, con frases hechas o comentarios desafortunados que parecen dejarnos anclados a un final imposible de modificar. Pero para algunas personas eso no implica solo la réplica de ciertos gestos, formas de caminar o rasgos físicos, sino la más terrible de las condenas o la mismísima sentencia de ser indefectiblemente un monstruo. Esta es la historia de Becky Babcock, la hija de la asesina de sus hijos. Era el año 1992 en Springfield, Oregon, Estados Unidos, y Rebecca Babcock, de 9 años, comenzaba a notar que no tenía parecido alguno con sus padres, a quienes, por cierto, adoraba. Había notado que era fácil para ella identificar a los padres de sus compañeros de escuela por la semejanza física, y sabía que eso no pasaba en su familia. Sin más que curiosidad, porque sentía que había algo que saber, le preguntó a sus padres y ellos confirmaron que era adoptada, pero que la historia era algo complicada, que su progenitora estaba presa y llegado el momento le contarían los detalles, que por cierto eran un poco escabrosos para su edad. Y lo comprendió, porque nunca le habían mentido y habían estado siempre cuando ella los necesitaba, y además confiaba plenamente en su criterio. Pero 2 años después, la duda seguía en su cabeza y le pidió a su niñera de entonces que le dijera quién era su madre. Y ésta, sabiendo que era un tema sensible, le dijo que había un libro sobre ella, pero que todavía no era oportuno que lo visitase. Becky no siguió el consejo esa vez y fue hasta una biblioteca, encontró el libro y vio en él una foto de la mujer cuyas manos eran idénticas a las de ella, pero en su rostro había oscuridad. Dejó el libro y la historia para otro momento. Por algo nadie se lo había mostrado aún, y de por sí el panorama le resultaba bastante aterrador. Con los años llegó a la adolescencia y Becky le contó a su novio de aquel entonces la historia, y éste sabía perfectamente del caso del que le hablaba porque había una película sobre ella. Protagonizada por Farrah Fawcett y titulada Small Sacrifices, Pequeños Sacrificios, y basada en el bestseller de Ann Rule, le propuso verla y acompañarla en ese momento. Para él, aún sabiendo la historia, era una ficción de terribles acontecimientos reales. Para ella, era la narración de una vida que tuvo, pero todavía dentro del vientre. Así, Becky se enteró que su madre era Diane Downs, la mujer acusada de matar a una de sus hijas e intentar asesinar a los otros 2, los cuales sobrevivieron por milagro, aunque con consecuencias graves. Ella llegaría tiempo después, exactamente 10 días luego de la sentencia a cadena perpetua de febrero de 1984. Y el mundo de Becky cambió por completo. Ahora los orígenes que descubría le parecían casi la condena de una vida de crueldad sobre otros, de cinismo, negación y terror. Poco a poco empezó a consumir sustancias, pero no como cualquier adolescente que quiere rebelarse contra las reglas, sino para calmar la terrible realidad que había conocido y no lograba procesar, empeorando a sus 17 años con su primer embarazo. El panorama era totalmente desalentador, no tanto porque no tenía un trabajo estable, debía desintoxicarse o controlar al menos su deseo de consumo, sino por saber que en su cuerpo había genes asesinos, y que ese bebé podía correr la misma suerte que sus medios hermanos. Sentía que estaba repitiendo la historia como si el destino fuera una sucesión de etapas que inevitablemente ocurren sin alteración alguna. Ella era como su madre, y para peor, nadie le dijo lo contrario, no al menos en ese momento. Con esa poca información, decidió salvarle la vida al niño y darlo en adopción. Pero la angustia y el miedo de esa situación la llevó a cuestionarse muchas cosas, entre ellas su propia vida. Necesitaba enormemente hablar con alguien que la entendiera, que hubiese pasado por lo mismo para encontrar respuestas, y así fue que se decidió a escribirle una carta a la mujer que le había dado la vida, porque quizás ella había tenido las mismas preguntas. Y Diane le respondió de manera cordial, esperanzada, confiada en que su hija algún día intentaría contactarse. Pero no fueron muchas las cartas que tuvieron esa calma, porque Diane se negó a decirle quién era su padre biológico y a contarle que había una serie de personas que atentaban contra su vida
y la de todos sus conocidos. Plenas de ideas conspirativas que denotaban su claro deterioro mental, Becky sintió que su vínculo con esa mujer no podía ser bueno y pidió que dejara de escribirle, a lo que finalmente accedió. En ese tiempo entendió que no había sido un error hablarle a esa mujer, sino que las preguntas que le había hecho eran las incorrectas, y sin embargo había encontrado las respuestas. Ahora no necesitaba que nadie la definiera, ella no era como su madre, y podía llevar adelante una vida en familia sin las sombras del pasado de una mujer cuya infamia mantuvo atenta a una audiencia horrorizada durante meses, y que lograba ver en algunos videos que encontró, desconociéndola por completo, pero con similitudes físicas que no eran más que una combinación de genes necesarios, pero no determinantes. Todo había comenzado el 19 de mayo de 1983, cuando Diane y sus 3 hijos, Christy, de 8 años, Cheryl, de 7, y Danny, de 3, viajaban por la ruta en la noche hacia su casa luego de una cena con amigos. Los niños durmieron gran parte del viaje hasta que fueron despertados por numerosos disparos. Su madre, herida en un brazo, llegó al hospital con ellos inconscientes y habiendo perdido mucha sangre, y todos, salvo Cheryl, sobrevivieron al ataque de un supuesto maleante que, sin dudarlo, disparó contra un auto lleno de niños luego de solicitar que le entregasen el vehículo. Y el pueblo se puso de pie, temiendo inicialmente que ese hombre vagase por Springfield y atacase a otros niños, y cerraron las puertas de su casa y mostraron su apoyo y solidaridad a Diane, pero no por mucho tiempo. La policía no encontraba rastros de lo relatado y pronto solo descubrió inconsistencias en él, y fue la declaración de un testigo que con su auto pasaba esa noche, que dijo haberlos visto y prestar suma atención porque iba particularmente lento por la ruta y hacia el pueblo. Pero el gran interrogante era por qué una mujer con un auto con niños se detendría ante un extraño en una zona desolada y de noche. Y dio la descripción de ese hombre de manera vaga, lo que correspondía también a su conducta. El hombre había disparado directamente sobre los niños de manera letal y contra ella la herida no era significativa y, por cierto, había llegado con una toalla cubriendo su brazo, pero sus hijos no habían recibido miramiento alguno. Con eso, sumado al encuentro de armas en la casa de Diane de ese mismo calibre, y entradas en su diario personal que decía que sus hijos eran un estorbo para su incipiente romance con un compañero de trabajo que no tenía intención de tener hijos o hijastros, se sentaron las bases para una desconfianza que nunca pudo erradicar. Pero no había pruebas suficientes ni concretas para dictaminar que Diane había intentado matar a sus 3 hijos, pero sí elementos que determinaron que perdería la custodia por considerarla peligrosa. Manifestó en varias entrevistas que de haber sido culpable, ella había hecho un muy mal trabajo, puesto que 2 de los niños seguían con vida. Pero en vez de considerarlo un argumento válido, la mayoría de los oyentes sentía terror de sus palabras, así como de las diferentes escenificaciones que del ataque hizo, riendo y mostrándose casi como una actriz en un ensayo previo a la toma final. Y a medida que aumentaba el descreimiento, también su furia, presente en la infinidad de entrevistas a medios y otros tantos interrogatorios oficiales que dio, en las que proclamaba solo amor por sus hijos, aunque con una actitud ciertamente desconcertante. No había dolor, angustia, desesperación ni lágrimas, solo furia y una notable necesidad de ser el centro de atención, casi como si de una celebridad se tratase. Pero lo que verdaderamente asustó a todos fue el hecho de estar esperando otro hijo, del cual nunca se declaró la identidad del padre, aunque se cree fue un empleado postal que quizás pensó que sus dotes de seducción habían sido muy efectivos ese día. Y así crecía su vientre y las dudas sobre ella, aunque jamás dijo haber hecho semejante atrocidad porque era una buena madre, y con la llegada del bebé lo demostraría. Dijo que sus hijos eran el motor de su vida, y si le habían sacado los anteriores, con el nuevo podría recibir el amor que tanto necesitaba, y así dejar de sentirse sola. Y no fue hasta que, meses después, Christy despertó del coma y logró encontrar las fuerzas para decir que su madre había sido la agresora primero ante la policía y luego ante el juez, y Diane fue arrestada y procesada por el intento de asesinato de sus 3 hijos y asesinato en primer grado de una de ellos.
Y con la calma que nadie espera ver, Diane asistía al juicio con su notorio embarazo y escuchando a su propia hija decir: «Mi mamá fue quien disparó». Ella lo había visto porque había recibido 2 disparos en el pecho, mientras que sus 2 hermanos por la espalda, dejándolos inmóviles de inmediato. 10 días después del final del juicio, que por cierto dejaría a Christy y Danny como los hijos adoptivos del abogado que procesó a Diane, fue que nació Becky. Sin saber que su existencia era posiblemente una estrategia poco efectiva de alcanzar empatía por parte de alguien capaz del peor de los crímenes. Pero a sus 20 años eso ya no importaba. Había vivido más de una década con el miedo a convertirse en ella, consultando profesionales y haciendo distintas terapias para poder frenar al monstruo que creía había en ella y podía desatarse. «Me estoy volviendo loca, ¿no es cierto?», le preguntó a una de sus terapeutas, y ésta le respondió: «No, los locos no saben que lo están», dándole la tranquilidad que todas esas dudas eran el mejor diagnóstico de su sanidad mental y de su capacidad de amar, porque esto último sencillamente no es hereditario. Pero quien sí padecía serias y letales patologías era su madre, quien recibió cadena perpetua más otros 50 años acumulados por la posesión y uso ilegal de armas, y la breve aunque problemática huida de la Correccional de Mujeres de Oregon 3 años antes de su arresto, y que fue la última vez en la que disfrutó la libertad. Finalmente Becky logró contactarse con sus medios hermanos y contar su historia, aceptando su decisión de permanecer en el anonimato por el dolor que habían sufrido y las secuelas que los acompañarían toda la vida. Y formar su propia familia, ahora, sin el miedo a seguir la trágica sentencia que los hijos cargarán con la culpa de los padres, alcanzando la posibilidad de ser quien decida sin que la genética lo determine, y prohibiendo al pasado convertirse en esa piedra que debe arrastrarse como causa posible, pero no definitiva, de quienes somos. Esta es la historia de Becky Babcock, la hija de la asesina de sus hijos. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más Realidades de Ficción.